¿Qué tal, estimados alumnos? Pues es momento de pasar a un nuevo tema, que es el de métodos para utilizar las porciones de alimentos. Y pues ya me conocen, soy su profesor en línea, el licenciado en nutrición Juan Ángel Arellano. Vamos a dar comienzo con este tema. Miren, este ejemplo que les estoy poniendo aquí contextualiza realmente todo lo que tiene que ver con la importancia del conteo de las porciones de alimentos. Supongamos que alguno de nosotros se pone en un régimen de alimentación en el cual el nutriólogo nos asigna una dieta que debe llevar esta composición. 100 gramos de filete, 2 tazas de lechuga, etcétera, etcétera. Pero nosotros no sabemos cómo cuantificar exactamente esas ingredientes que nos está poniendo nuestro nutriólogo, y lo hacemos de modo empírico. Nosotros ponemos algo de carne, ponemos algo de aguacate, lo que tanteamos que sea de arroz, y pues nos queda así más o menos el plato. Podemos decir, bueno, es una gran diferencia, se ve muy parecido, pero puede que el resultado sea que dos cosas que aparentemente se ven iguales tengan una composición calórica y nutrimental totalmente diferente. Entonces nuestra expresión pasaría de esto a esto. Esto es lo más relevante de este tema. Tenemos que ser capaces de transmitir a nuestro paciente los métodos, las técnicas necesarias para que ellos puedan estructurar su plan de alimentación con las características de porciones, raciones y detrás de estas calorías y nutrientes que nosotros hemos calculado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla el día de hoy? Es que reconozcan y diferencien los escenarios, poblaciones en las que van a aplicar las herramientas de enseñanza para explicar los tamaños de porciones. También es diferenciar la estrategia de enseñanza que van a utilizar, ya sea charla, sea un plan de alimentación individual, y cómo van ustedes a enseñar a explicar el tamaño de porciones dado el escenario que se les presente. Y la población, sea plan de alimentación o sea una charla. Y como bonus, yo les voy a dar una introducción del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes que ustedes van a utilizar ya en clases que vienen después de aquí, y que es muy importante que lleven los fundamentos, porque si no, puede que se den de topes en la pared al no comprender ciertas cosas de esto. Bueno, me gustaría que de aquí en adelante, alumnos, se lleven siempre esta palabra en su mente, y siempre que se les presente cualquier cosa que tenga que ver con nutrición, con un alimento, con una cantidad, con un producto, etcétera, siempre contextualicen, siempre. ¿Qué es contextualizar? Como dice aquí, este término se refiere a poner en análisis una situación, un hecho de manera aislada y separada de todos aquellos elementos que lo rodean y que influyen sobre esta acción, y donde ese hecho ha ocurrido por el resultado de una situación, un tiempo y un espacio específicos. Hay que contextualizar siempre cuando estemos nosotros hablando de algún tema. Por ejemplo, adecuar el método de enseñanza al contexto de nuestra intervención. Por ejemplo, una charla en la cual nosotros vamos a presentar ya sea el plato del bien comer, como me tocó a mí cuando fui estudiante, o a de mi compañero, que le tocó darle una charla a jóvenes sobre la importancia del consumo de carbohidratos en natación. Son dos contextos totalmente diferentes. En este día yo di la plática para señoras embarazadas. Es una plática en la cual se utiliza el plato del bien comer como una herramienta gráfica para clasificar los grupos de alimentos, los colores, su importancia, cuáles debemos de consumir con mayor cantidad, etc. Es algo muy general, muy generalizado. En este caso, el contexto de la charla de esta persona era totalmente diferente hacia jóvenes que practican una actividad física. Entonces, para una charla informativa nosotros vamos a tener herramientas como el plato del bien comer y la jarra del buen beber, que nos van a ayudar a dar esa plática general, a dar ese tema que nosotros tenemos que impartir en escuelas a población que apenas esté iniciando en estos temas o que conozca totalmente de lo que se tratan estas dos herramientas.
¿sale? Eso es el contexto. Igualmente, cuando tengan pacientes con distintas patologías, siempre contextualizar, siempre poner en contexto de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a hacer. Ahora, nuevamente, vamos a adecuar el método de enseñanza al contexto de esta intervención, que es para diseñar un plan de alimentación en específico. Si se fijan, aquí no es una charla. Aquí está el proceso de medición, evaluación y explicar un plan de alimentación a una persona en individual, a un paciente que, como lo vemos en el área, está en un área de hospital, es una persona que estuvo enferma o está enferma. Entonces, en este caso, este es el contexto: nutrición aplicada al diseño, a la presentación de un plan de alimentación en específico. Entonces, ¿pero cómo vamos a presentar un plan de alimentación en específico contextualizando en esto? Bueno, eso lo vamos a ver. Primeramente, con el evaluar el estado nutricional del paciente. ¿Por qué me voy directamente a esto? Porque no podemos nosotros utilizar el método de porciones en específico para dar una charla. Con el plato del bien comer, ahorita lo vamos a concretar esto. Pero esto es específicamente ya un tema para cuando tú vas a dar un plan de alimentación, que le vas a dar al paciente una taza de arroz, media taza, 120 gramos de pollo. Ahí no podemos nosotros generalizar porciones para una charla en la cual va a haber señores, niños, personas que viven con diabetes, con obesidad, con sobrepeso. Por eso utilizamos una herramienta generalizada que nos da las pautas, como ustedes vieron en lo de guía de alimentos, generales para una alimentación adecuada nada más. Pero cuando hay que hablar de porciones y tamaños de raciones, esto es en el contexto de un plan de alimentación individualizado para una persona. ¿Cómo vamos a llegar a lograr eso? ¿Cómo vamos a nosotros? Pues primeramente hay un proceso totalmente antes de que yo le diga al paciente que tantos gramos y tantas porciones de un alimento. Y yo les voy a dar aquí a grandes rasgos el panorama que es esto, para que se vayan ya visualizando de cómo se tienen que hacer las cosas. Primeramente, para evaluar el estado nutricional de un paciente hay que considerar los 4 componentes de esta evaluación, que son los componentes antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos, que ustedes ya los van a ir conociendo con más profundidad en las siguientes clases. De estos componentes ya se realiza después lo que es el cálculo dietético según el contexto del paciente: enfermedad, embarazo, falla en el crecimiento, obesidad. En este caso tenemos el ejemplo de una femenina de 24 años, pesa tantos kilos, mide tanto de altura, tiene tantas semanas de gestación, y esta tablita se llama cuadro dietosintético o fórmula dietosintética, que después ustedes ya la irán elaborando. ¿Qué es lo importante de aquí? Pues que ustedes van a obtener una cantidad de calorías. En este caso son este número de calorías. Y de este número de calorías van a salir las porciones que ustedes van a tener que darle al paciente, y de esas porciones se va a elaborar el plan de alimentación. Este libro es el básico para llevar a cabo este proceso que, como les comento, ya posteriormente lo irán viendo, pero yo se los quiero ya de una vez ir presentando para que se vayan relacionando con él. Entonces, como pueden ver, aquí es algo de esto, del ABCD. Aquí estoy tomando medidas antropométricas, estoy analizando los valores bioquímicos del paciente y clínicos, haciendo referencia a sus enfermedades, dietéticos, preguntándole cuáles alimentos está habituada a comer, cuánto come de esto, y pues aquí ya llevando a la ejecución lo que es presentarle el plan de alimentación, que como mero ejemplo yo les voy a dar una idea. Supongamos que es un plan como este: desayuno, 240 mililitros de leche, 2 claras de huevo, una cucharadita de aceite, una taza de papaya, media pieza de manzana, una pieza de manzana mediana, 50 gramos de cacahuates, media taza, 90 gramos, una pieza, media taza, fruta picada, 45 gramos, una taza, una pieza. Estas mediciones son las que ustedes tienen que lograr transmitir a sus pacientes. Es por eso, ese es el tema en específico, pero yo les presento todo lo que viene detrás de esto para que vayan comprendiéndolo. Ahora, ¿qué método vamos a usar para explicarle a nuestro paciente las porciones de un plan de alimentación individualizado? ¿Plato del bien comer? No.
Como ya dijimos, el plato del bien comer no es solamente una guía gráfica y no se usa para diseñar planes de alimentación individualizados. Ahorita van a encontrarse con una sorpresa que van a ver cuando les dé el siguiente subtema. Esto no se usa para un plan de alimentación individualizado. Esto lo vamos a usar para charlas en general sobre guías de alimentación que tienen que seguir las personas para llevar una alimentación correcta. Ahí la vamos a dejar nada más. Entonces, hay distintos métodos, que es el baile de manos de Zimbabue, en el cual ustedes, con medio de sus manos, van a explicarle al paciente cuánto es una porción de carbohidratos, de proteínas, de verduras, de grasas. Esto se puede usar también en qué contexto, alumnos. En contextos en los cuales ustedes no tengan herramientas necesarias, en contextos en el cual su paciente no sepa leer o no sepa escribir, y ustedes tienen que desglosarle que va a usar 2 puños de frutas, va a usar una mano de proteínas, de carne, más o menos la palma de su mano, de verduras, va a agarrar a esto. Son métodos que se pueden utilizar adecuándose a la población o al paciente al que ustedes estén tratando. Que la verdad pues son métodos que desde mi punto de vista son algo ambiguos, ya que dejan pues mucho rango de error, como el ejemplo que les puse al inicio de 2 platos casi iguales que pues la verdad son muy diferentes en su composición, pero bueno, son técnicas que existen, son métodos que se pueden utilizar y ustedes pues van a tener que hacer uso de ellos en cierto momento. ¿Cuál es el que prefiero yo? Pues los métodos de medición, básculas, cucharas medidoras, taza medidora, inclusive réplicas de alimentos, también son buenas estrategias que se pueden utilizar para concretar bien lo que son las cantidades de los alimentos. Ahora van a encontrarse también con otro tipo de métodos como estos, que es un poquito de los dos, que el dedo, que la mano, la proteína, que las verduras, pero aquí quiero iniciarles este paréntesis. El lado viene aquí, viene esta porción de lado. ¿Por qué en el plato del bien comer se han hecho ustedes la pregunta? No se incluyen los grupos de azúcares ni grasas, por ejemplo el helado en azúcares, pues esto es porque estos alimentos se considera que ya están, bueno, causando bastantes problemas en lo que es nuestro país y pues se decidió que no se incluyeran en nuestras guías de alimentación correcta. Entonces eso no quiere decir que una persona, por ejemplo, que no tenga complicaciones no se puedan utilizar, claro que se pueden utilizar. Por eso es necesario separar el plan de alimentación de una persona individual con el cual se va a utilizar el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que es este librito, del cual pues ustedes primeramente, como vimos anterior, tienen que tener el gasto energético dado de la evaluación nutricional que ya vimos. Eso es lo primero, ya lo van a aprender a hacer después. Pero después van a utilizar en próximas clases el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Van a tener su ABCD, van a hacer su evaluación, van a sacar su requerimiento de calorías. Con base al Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, ustedes van a sacar el menú que le van a presentar a su paciente y van a utilizar el método que quieran, que gusten y que dominen para poderle transmitir la cantidad de porciones de alimentos. En el Sistema Mexicano de Alimentos equivalentes hay todos estos grupos, no nos limitamos a frutas, al grupo verde, rojo y amarillo. Son todos estos los grupos de alimentos que se pueden utilizar para estructurar un plan de alimentación, todos estos. Entonces, pues de ahí es donde se desprende esto. Y ahí es como nosotros vamos a enseñarle a nuestro paciente cuánto es lo que mide una taza de 240, media taza, cuánto es una cucharadita, ya sea con el dedo o con la cucharadita, es el método que nosotros tenemos que utilizar para que esto pues no sea causa de que nuestro paciente no se esté pegando en nuestro tratamiento. Entonces, como conclusión, tenemos que la difusión del tamaño de porciones debe ajustarse al contexto de nuestra intervención nutricional. El nivel de escolaridad, las herramientas que tengamos, su importancia es enorme, ya que el conteo de las porciones ahí recae la cantidad de calorías y nutrientes que hay. Y pues todo es antídoto o veneno dependiendo de la cantidad, dijo Paracelso, estimados alumnos. Entonces, todo es antídoto o veneno dependiendo de las raciones que utilicemos. Con base a esto último, pues yo les quiero preguntar qué opinan del nuevo etiquetado de alimentos que acaba de salir. Vamos a esperar que funcione y quedo con sus respuestas pendientes.
Muchas gracias.